Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. El día de hoy continuamos con el estudio de los postulados de la iglesia. Hoy estudiaremos el último postulado, los diezmos y las ofrendas. La palabra del Señor dice así en el libro de Proverbios capítulo 3 y verso 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas tus bondades y todas tus misericordias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Padre, de poder compartir el mensaje de tu palabra. Señor, sé tú el que hable y no sea mi propia interpretación. Habla a mi vida primeramente antes que nadie más. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La palabra ofrenda viene del griego logeia, que quiere decir contribución. También la palabra ofrenda se deriva del vocablo latino oferenda, que quiere decir aquello que se ofrecerá. Las ofrendas son una expresión material y voluntaria de adoración al Señor, es decir, es una forma de expresar nuestra devoción al Señor y nuestro agradecimiento por las bendiciones recibidas. La primera ofrenda de la que se tiene registro en la palabra es la ofrenda de Caín y Abel. Esta la encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 4, versos 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Los versos anteriores nos hablan de cómo Caín y Abel trajeron ofrendas delante del Señor. La ofrenda de Abel fue aceptada, mientras que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Muchos estudiosos creen que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque fue una ofrenda de frutos, de vegetales. Si analizamos detenidamente los versos 3 y 4, vemos que la diferencia que existe entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín es que Abel amaba realmente al Señor. Era tan grande el amor que Abel tenía hacia Dios que quiso darle a él lo mejor, mientras que Caín, su ofrenda no fue aceptada, no porque fuera de los frutos de la tierra, sino porque ya su corazón estaba apartado del Señor. En Génesis 4:7 nos dice la Biblia: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, tú te enseñarás de él. Aunque el diezmo y ofrenda son voluntarios, debemos ser responsables y no dejar de cumplir con ellos, pues a través de nuestros diezmos y ofrendas contribuimos a que se cumpla la gran comisión. Pablo en los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios les hace ver a los creyentes que las ofrendas son para el sustento de la obra y son parte de nuestra responsabilidad como creyentes, y esa responsabilidad nos trae bendición. El propósito principal de las ofrendas es el cumplir con la gran comisión. Y el cumplir con la gran comisión no solo significa pararse delante de un altar o de un púlpito a predicar un mensaje, sino que también se trata de vestir al que no tiene ropa, de alimentar al hambriento, de visitar al enfermo, de vestir al desnudo, de visitar al que está en la cárcel. Esto lo vemos en el capítulo 25 de Mateo, en sus versos 35 al 45. Hacer todas estas cosas conlleva gastos. Estos pueden ser cubiertos a través de las ofrendas. También a través de las ofrendas se puede ayudar a los necesitados en la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 16 y versos 1 y 2 nos dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿cuál es la manera en que debemos ofrendar? Segunda de Corintios 8:12 nos dice que tenemos que hacerlo de manera voluntaria.
no porque nos lo impongan, no porque alguien nos diga que pactemos con el Señor y tengamos que dar por compromiso todo lo que carguemos en la bolsa, sino porque nace de nuestro corazón y queremos adorar al Señor con nuestra ofrenda voluntaria. Además, también tenemos que hacerlo con integridad. Como creyentes debemos ser responsables en cada una de las áreas de nuestra vida. Debemos ser responsables con el pago de nuestros impuestos, con el pago de nuestras deudas, con el pago de los servicios básicos, con el pago de los arrendamientos. Y aunque ofrendar no es obligatorio, también debemos ser responsables con nuestras ofrendas, las cuales son usadas para el sustento de la obra del Señor. Debemos ser íntegros al llevar nuestras ofrendas al alfolí, y no por ser voluntario le vamos a dar al Señor aquel billete que ya está roto o aquella moneda que ya está toda negrita y que ya no nos la recibe el chino de la tienda. Nosotros debemos darle al Señor lo mejor conforme hayamos sido prosperados. Un caso triste de cómo no ser íntegros en la forma de dar nuestras ofrendas lo vemos en Hechos capítulo 5. Vemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que teniendo su propiedad pudieron haber hecho con ella lo que quisieron, pero quizás por vanidad, por no ser los únicos en quedarse sin darle algo al Señor, o porque se sintieron comprometidos, decidieron vender en una propiedad, pero ya teniendo el dinero, Ananías y Zafira confabularon entre ellos y como consecuencia de ello ambos murieron. Y murieron no porque no hubieran dado todo el valor de la venta del terreno, sino porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Ellos pudieron haber llegado donde estaba Pedro y decirle: vendimos una propiedad y queremos darte parte del valor de la propiedad. De esa manera hubieran estado actuando de una manera íntegra, pero le mintieron al Espíritu Santo y como consecuencia murieron. Es muy importante que ofrendemos también por gratitud. La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 Corintios capítulo 9 y verso 7: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y algo muy importante que debemos saber cuando ofrendamos es que debe existir perdón en nuestro corazón. Es importante que aprendamos a perdonar. Cristo nos llama a perdonar no por beneficio de la persona que recibe el perdón, sino por nuestro propio beneficio, ya que si no perdonamos, nuestro corazón se llena de rencor y el rencor nos lleva a llenarnos de odio. Y recordemos que el odio nos aleja del Señor porque es todo lo contrario al amor y Dios es amor. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5 versos 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, no podemos decir que somos discípulos del Señor si existe odio en nuestro corazón. Eso va a hacer que nuestras ofrendas no sean gratas delante de Él. Seguiremos con lo que es el diezmo. La palabra diezmo viene del hebreo maaser, que significa décima parte. Es decir, diezmar es darle a la obra del Señor el 10% de nuestros ingresos. El diezmo tiene como finalidad la recaudación de fondos para el mantenimiento material de la iglesia. Los primeros registros que vemos en la palabra sobre el diezmo los vemos en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 14 y verso 20 nos dice la palabra: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 28:22 nos dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo se originó en el Antiguo Testamento, era un requisito de la ley
en el cual los israelitas debían ofrendar en el tabernáculo el 10% de sus cosechas para que los levitas, quienes no tenían heredad, una casa propia o un terreno propio, pudieran tener su sustento. En Levítico capítulo 27, verso 30 nos dice la palabra: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y Números 18:26 nos dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ello en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos 3 diferentes tipos de diezmos. Está el diezmo para los levitas. Este diezmo estaba dedicado a los levitas, que, como ya vimos anteriormente, lo utilizaban para su sustento, para poder alimentarse, ya que ellos no tenían una heredad propia. El siguiente diezmo que encontramos en la palabra es el diezmo de las fiestas. Esto lo vemos en Números 14, 22 al 27. Este diezmo se utilizaba para sufragar las distintas festividades religiosas que realizaba la nación de Israel. Entre otras podemos mencionar la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. En Deuteronomio 26:12 nos dice en la palabra: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Al tercer año de estar diezmando, ese diezmo se apartaba para los necesitados. Hoy en día hay distintas corrientes doctrinales que dicen que los diezmos no están vigentes, que solamente estuvieron vigentes en el Antiguo Testamento y que solamente eran los frutos de la tierra, y que los diezmos en dinero hoy en día no existen. Estas corrientes atacan el diezmo debido al falso evangelio de la prosperidad, en donde los pseudo pastores le quitan a las ovejas lo poco que tienen para poder construir megatemplos y poder enriquecerse sin trabajar, y no se preocupan por lo que realmente importa, que es predicar el evangelio de la salvación, y se preocupan más por predicar por el dinero, predicar por la prosperidad. Incluso tratan de asustar con el verso de Malaquías 3:11, donde dice que el Señor alejará al devorador si nosotros diezmamos. Les dicen a las ovejas que el diablo se va a comer su bendición, cuando si analizamos detenidamente la palabra, cuando se refería al devorador, hacía referencia a las plagas de distintos insectos, principalmente langostas, que consumían las cosechas. Atacan también el diezmo, tergiversando las enseñanzas de Jesús, tratando de demostrar que el diezmo solo estuvo vigente en el Antiguo Testamento, que estamos bajo el periodo de la gracia y no bajo la ley, que el diezmo en dinero de hoy es un robo. En Mateo 23:23 nos dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 10 al 14, nos dice la palabra: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era un fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús nunca prohibió textualmente dar el diezmo.
Jesús, al hablar sobre el pasaje, en el pasaje de Mateo capítulo 23 y verso 23, lo que ataca son las prioridades que tenían los líderes religiosos de la época, que se preocupaban más en cobrar los diezmos que en enseñar cosas clave como son la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, con esto Cristo también afirma que tanto se debe dar el diezmo como se deben practicar estas tres cosas. Por eso Cristo Jesús reprende a los fariseos porque le daban menos importancia a las cosas espirituales y prestaban más atención a las cosas materiales. No fue que realmente Cristo prohibiera diezmar. Ninguna porción de la palabra está obsoleta. El mandato de Malaquías y las promesas que éste trae siguen vigentes. Hoy en día debemos entender que las promesas del Señor no tienen fecha de caducidad el 31 de diciembre del 2020, sino que si el Señor te dio una promesa hace 2 años y aún no se ha cumplido, pues déjame decirte, amado hermano, que las promesas del Señor que hizo el Señor en el pasado, que hizo el Señor hoy en el presente y que hará el Señor en el futuro, estuvieron, están y estarán siempre vigentes para nuestras vidas. Cuando el Señor dice, hay alimento en mi casa, nos quiere decir que a nosotros no nos falte un plato de comida en la mesa, que a nosotros no nos falte una vestimenta para nuestros hijos, que no nos falte un par de zapatos, porque el Señor nos va a bendecir siendo nosotros su casa, su templo. Y adicional a esa gloriosa promesa del Señor, da una segunda promesa aún más grande. Y es que nos dice que va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Esto es decir, no solamente nos va a alimentar, no solamente nos va a dar el sustento, sino que vamos a tener bendiciones de sobra para que podamos bendecir también a otros. Como conclusión, ofrendar y diezmar es una importante responsabilidad para quienes somos servidores en la obra del Señor. Es una forma de mostrarle al Señor cuánto le amamos. Recordemos que a través de nuestras ofrendas y diezmos se sostiene la obra que realiza la congregación. A través de ellos podemos cumplir la gran comisión. Quizás no tengamos la facilidad de palabra o nos cueste hablar en público o nos titubee la lengua al pararnos frente a un grupo de personas y tiemble nuestro cuerpo. Pero si nosotros diezmamos, si nosotros ofrendamos, estamos contribuyendo a que se cumpla con la gran comisión. Pues aunque no prediquemos directamente la palabra, pero estamos contribuyendo a que la iglesia le pueda dar una bolsa de víveres al necesitado. Como podemos ver, el diezmo tiene vigencia, ya no de una forma imponible como era en la ley en el Antiguo Testamento. El diezmo es de carácter aplicable siempre, ya no como ley, sino como principio. Anteriormente el diezmo era una obligación en la ley mosaica, pero ahora ya no se hace por obligación, se hace voluntariamente, se hace por amor, no como una imposición, sino por el deseo que tenemos de servir al Señor, por el amor que le tenemos a su obra, por el amor que le tenemos a Él, que dio su vida por cada uno de nosotros. Las ofrendas y los diezmos son voluntarios, la iglesia no nos los puede imponer, pero sí son un acto de fe, de generosidad, de integridad, de pureza de corazón y amor entre hermanos. No nos dejemos llevar, amados hermanos, por todos aquellos que nos dicen que los diezmos hoy en día no están vigentes. Quizás según la ley no estén vigentes, pero sí como un principio que debemos poner en práctica para poder bendecir a otros y para poder recibir también nosotros una bendición de parte del Señor.
Les insto, amados hermanos, a que cumplamos con estos preceptos y el Señor nos bendecirá grandemente. Amados hermanos, les insto a que si tienen alguna duda o comentario acerca del tema, pueden inscribirnos al correo que aparece en pantalla y gustosamente estaremos resolviendo todas sus dudas. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque día con día son nuevas tus misericordias, porque día con día, Señor, tenemos para proveer un plato de comida a nuestra familia, porque día con día tenemos salud, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a darte prioridad, ayúdanos, Señor, a contribuir a tu obra y no dejar como secundario tus diezmos y tus ofrendas, Padre Celestial. Señor, ayúdanos y danos la convicción para demostrarnos nuestro amor hacia ti a través de nuestros diezmos y ofrendas. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.